Buenas chicas, ¿cómo les va? Bueno, soy el profesor Ezequiel, para los que todavía no han tenido ninguna clase conmigo. Nosotros hemos estado trabajando sobre lo que es ética y moral. La clase pasada hemos hablado un poquito también del ethos. Ahora, en esta clase, me gustaría más o menos continuar con el tema que habíamos dejado la clase pasada para que podamos resolver el trabajo práctico número uno, que ya está subido. El trabajo práctico número uno se trata de los problemas éticos y los problemas morales, así que voy a tratar de abarcar ese tema hoy, entre otros temas, para ir de a poquito avanzando con lo que es la unidad uno del programa. Para eso vamos a compartir el programa. El programa es este que está acá. Entonces, si ustedes pueden ver, nosotros hemos trabajado la clase pasada acá en el apartado de introducción, lo que es qué es la ética, la diferencia entre ética y moral. Ahora lo que vamos a ver es particularmente problemas éticos y morales. En cuanto a la ética aplicada, yo ya había hablado que era parte de una disciplina filosófica y los niveles de reflexión los hemos presentado la clase pasada. Por otro lado, también les he planteado qué diferencia hay entre el concepto de ética y el ethos, más parecido a un perfil o algún elemento similar que nos da como un conjunto de valores, costumbres, caracteres que configuran o a un grupo social, a una comunidad o a una persona. Y la idea sería también avanzar con esta parte que serían los conceptos fundamentales de la ética. Y así tratar de cerrar lo que sería la parte A de la unidad uno y nos quedaría la parte B, que consiste en los distintos modelos de solución tanto a los problemas éticos como a los problemas morales, y principalmente al principal problema de la ética y de la moral, que son los dilemas, hay varios tipos de problemas éticos y morales, pero el problema típico que vamos a tratar de tomar eh, para hacer análisis de caso es el de el dilema moral. Bueno, dicho eso, vamos a ver, acá yo les planteo esta bibliografía que está acá y les voy a ir mostrando mientras voy recorriendo el PowerPoint que yo les había comentado la clase pasada, cómo tienen que ir siguiendo la bibliografía. En la medida que, si es que yo voy muy rápido, voy a tratar de hacer la clase un pelito acelerada para que no sea tan larga, y en el caso de que no les vuelva la luz o tengan algún otro problema, no les consuma tantos datos si es que no tienen Wi-Fi. Así que voy a tratar de hacerlo un poquito más reducida. Bueno, del deseo a la capacidad de poder hacerlo hay, hay un camino, así que espero que pueda concretarse eso que les estoy planteando. Vamos entonces a ver un poquito del Power. Eh, Acá, si bien este Power está dirigido a ética profesional, que es otra de las materias que dicto en el instituto, hay una parte común que tiene que ver en primer lugar con esto, con la parte acerca de, bueno, ¿qué es la ética? Yo les había hecho la diferenciación con la moral y acá hay una breve definición que dice: la ética es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar y reflexionar sobre el comportamiento humano en términos de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Como les había planteado, no son las únicas dos características, también podría ser lo bueno y lo malo. Y también recordando un poquito lo de la clase pasada, cuando hablamos solamente de lo que son los valores dentro de lo que es la ética, estamos hablando de axiología. Les estaba presentando ahora, cuando veamos cuáles son los distintos tipos de problemas éticos y morales, que el que nosotros vamos a profundizar son los dilemas morales. Otra cosa de la que se ocupa la ética es si es que existen normas universales, es decir, normas que sean aplicables a todos los individuos. También, cuando vayamos a la unidad, a la parte B de la unidad uno, vamos a ver algunos modelos de solución, y entre eso está el utilitarismo y la moral kantiana. No son los únicos dos, pero son dos que sí vamos a considerar. También vamos a ver el aristotelismo y el epicureísmo. Finalmente, toda esta parte de lo que es empatía y consideración, responsabilidad personal, la evolución de la ética, diálogo y discusión y la autenticidad personal son conceptos que los tenía presentes sobre todo el año pasado. En el programa de este año no están mencionados de esa manera, así que del apartado 5 en adelante de acá no lo tengan en consideración como algo tan importante. Están presentes, sí, pero no es algo en lo que yo me vaya a enfocar en la medida que vaya avanzando con la materia. Ahora bien, entonces, nosotros habíamos planteado distintas definiciones acerca de la ética, hemos debatido y hemos discutido un poquito acerca de qué se acordaban acerca de la ética.
Les he planteado cuando hablábamos de la etimología lo que viene del griego etikos, que viene del ethos, hablábamos de costumbre, de hábitos, yo había traducido también como carácter, ¿no? Y habíamos hablado de lo que implica el ethos. Acá, además de eso, hay algunas definiciones de otros autores. Entonces, fíjense que yo les decía que había una búsqueda de un estatus científico, que acá la palabra ciencia de Aristóteles en realidad es una traducción de la palabra episteme, y episteme también podría traducirse como conocimiento. Por ahí, el concepto de ciencia como tal, como les explicaba propiamente, es un concepto más de la modernidad. Entonces, bueno, la traducción de Torres Hernández toma ciencia práctica, pero la palabra ciencia es más propia, en cierta manera, de la modernidad. Entonces, por ahí sería más interesante y me parece una traducción más apropiada decir que Aristóteles la plantea como una disciplina práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana. Tenemos otras acepciones que plantea Aristóteles. Como les digo, ustedes pueden mencionarlas cuando yo les pregunte en un parcial, por ejemplo, qué es la ética, y ustedes intentan construir su propia definición. Cada uno de los autores que les estoy planteando aquí les da un poquito una punta acerca de cómo podrían definir la ética para que ustedes también tengan una manera de pensarla que tenga más relación con su opinión personal, ¿no? Por eso yo he tratado de tomar varios autores para no tener una sola definición. Acá ustedes van a notar que yo anoto arriba del título Torres Hernández 2014, página 29. Cuando me refiero a Torres Hernández, eh, vamos a tomar varios de sus cuadritos y si ustedes lo ven en el campus, eh, a ver, tengo acá abierto el campus, acá está el libro de Torres Hernández, que es este que dice Introducción a la Ética, que sería, vamos a pasar al de Torres Hernández, a ver si me deja pasar. No, este no es, este es el de Pierre Blackburn. Acá está, el de Torres Hernández. En el de Torres Hernández hay varios mapas que nos dan un poco una punta de hacia dónde deberíamos apuntar la ética. El cuadro que está, el cuadro que está acá, es este mapa conceptual, muestra cómo llegamos desde la filosofía a la ética. Hablamos de que dentro de la teoría de los valores están los valores morales, los valores artísticos, los valores religiosos. Lo que estudia los valores religiosos sería la teología o la filosofía de la religión. En los artísticos estaría la estética y en los morales aparece explícitamente la ética. Entonces, dentro de la filosofía, la ética se relaciona con otras ciencias como la psicología social, la antropología, la sociología y la historia. Nosotros cuando hablábamos de metaética o de ética descriptiva es donde se encuentra la relación más fuerte con estas otras ciencias. Y cuando hablamos de la moral, entendemos a la moral como un conjunto de normas, entendemos a las normas como toda regla que postula deberes, es decir, si una regla no postula un deber, no es solamente una regla y no una norma. Y que dentro de las normas hay varios tipos, ¿no? Podríamos hablar de normas que se transforman en leyes y que dentro de esas leyes estarían las naturales o las positivas, ya vamos a ver qué significa cada uno. Y después las normas que no entran dentro del marco legal, es decir, no se transforman en leyes, que son las normas morales, que son las de nuestro comportamiento cotidiano, que tenían que ver con la moral convencional de la que habíamos hablado, las normas sociales que entran dentro de esta misma línea, al igual que las normas religiosas, pero que se separan un poco de las normas jurídicas que parecería que entran dentro de lo que son las leyes. Sin embargo, por ejemplo, las normas jurídicas del Comité de Ética Profesional que regulan sus comportamientos a lo largo de la profesión no necesariamente son leyes, sin embargo, sí son normas jurídicas. Además, la moral nos plantea en nuestra vida cotidiana ciertas problemáticas que nosotros no necesariamente sabemos cómo resolver. Cuando no sabemos cómo resolver una situación, podríamos decir que esa situación es un problema. Entonces, la ética va a plantear acerca de los problemas que surgen en la moral, ciertas soluciones que están enfocadas a líneas que apuntan hacia el bien, hacia la felicidad, que proceden del deber o
en las cuales la protagonista es la virtud. Son ciertas líneas de pensamiento que nos van a ayudar a pensar un poquito cómo solucionamos problemas que se nos plantean a lo largo de nuestra vida cotidiana y que condicionan nuestra moralidad. Entonces, cuando hablamos de la moralidad, necesariamente tenemos que hablar de que no solamente está presente en nuestra mente, sino que se lleva a cabo, nuestra moralidad se pone de manifiesto a partir de actos morales. Es decir, que hay una aplicación de nuestra moral a nuestro accionar en nuestra cotidianidad. Para que esa moral se pueda aplicar, hay ciertos elementos que van a permitir que esa moral se constituya y se ponga en acción, que son la conciencia, la libertad, la responsabilidad y la voluntad. No hace falta que sepan este cuadrito de pe a pa, es una contextualización de eh, cómo se ubica la ética dentro de la filosofía y a dónde apunta, cuáles son las tareas que busca resolver y qué es lo que trata de entender. Con eso en cuenta, lo que vamos a tratar de pensar es, bueno, que yo les decía que si se plantea que la ética resuelve problemas morales, nosotros ya hemos hablado aquí de la ética y la moral. Acá hay un cuadro comparativo que tiene que ver con las características que hemos hablado en la clase pasada, de nuevo del libro de Torres Hernández. Y también hemos hablado del etos, que tenía que ver con esta percepción antigua de la ética, que es un fenómeno cultural que tiene que ver con el carácter, el costumbre o hábito y que va modificándose a lo largo del pueblo. Les presento aquí una definición donde dice conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales y formas de conducta, sea de una persona individual o de un grupo social o étnico, muy similar a lo que dije la clase pasada. No hace falta que se sepan esa definición de memoria, lo importante es que lo entiendan. Pero como les digo, el objeto central de la ética va a ser resolver problemas. Fíjense la diferencia que hay entre los problemas éticos y los problemas morales. Los problemas morales se refieren a, ¿se acuerdan cuando yo les planteaba los dos niveles de reflexión básicos, que eran el 0 y el 1, que era la moral convencional y la moral crítica? En todo caso, los problemas morales se abocan a los primeros niveles de reflexión y son más básicos que los problemas éticos. Por ejemplo, la pregunta, ¿se debe aplicar la pena de muerte? Es una pregunta que se responde con un sí o un no y que se me presenta de una manera sencilla en mi cotidianidad. ¿O es moralmente aceptable la eutanasia? Bueno, nuevamente la respuesta viene a ser un sí o un no, pero podría ser una reflexión más larga, como por ejemplo, un problema moral sería si es que, supongamos que yo tuviera alguna religión en particular y el cristianismo y diga, deberíamos cumplir todos los mandamientos porque es lo que Dios manda. No hay un cuestionamiento real, sino que estoy tratando de plantear a la ética cierto condicionamiento que a mí me permite problematizarla solamente si le pregunto un poquito más. Entonces, en base a eso digo, ¿está bien esta regla ética? Sí, no, ¿está bien este condicionamiento, esta imposición que me produce la religión? Sí, no, tal vez. Fíjense que la mayoría de las preguntas que tienen que ver con los problemas moral se responde con un sí o un no. Eso quiere decir que si no estuvieran formulados como pregunta, estarían formulados como una afirmación. Por ejemplo, deberíamos aplicar la pena de muerte porque los criminales, bueno, ni siquiera el porque, vamos a ver, deberíamos aplicar la pena de muerte, que es el mandamiento que dice Dios respecto a la gente que comete tales delitos. Entonces, es una simplificación de la moral y que viene de convenciones y que no se cuestiona si es que la norma que está por detrás de eso se cuestiona o no. Cuando hablamos de un problema ético, fíjense que nosotros tenemos que buscar un poquito más atrás. Por ejemplo, si nosotros como problema moral nos preguntáramos si debería aplicarse la pena de muerte, yo digo sí o no, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento moral del castigo? Cuando lo llevo a un nivel de reflexión más profundo y problematizo mi propia ética o la ética de la situación que estoy analizando, ya no estoy hablando de un problema moral, porque ya excede la convención y me estoy preguntando por lo que hay detrás, por el por qué. Y, por ejemplo, sería esto de cuál es el fundamento moral del castigo. Eh, Fíjense que cuando yo digo es moralmente aceptable la eutanasia, yo dijera sí, sí es moralmente aceptable, porque la verdad que
la gente necesita vivir dignamente. Entonces, bueno, está bien, pero si no me alcanza con esa respuesta, entonces fíjense que yo diga, lo puedo decir como afirmación, es decir, la eutanasia es algo completamente aceptable porque la vida debería ser digna en todo momento. Pero no defino qué es la dignidad, qué es la vida, hasta dónde llega y qué tiene. Entonces, eso también sería un problema moral que está planteado a partir de una afirmación y no de una pregunta. Y si yo lo planteo desde un problema ético, diría, bueno, pero ¿qué límites y alcance tiene el derecho a la vida? Acá, las legislaciones respecto a eso son las mismas que otros países. ¿Por qué cambia tanto? ¿Qué significa la vida en términos morales? Entonces, fíjense nuevamente que los problemas éticos lo que buscan es transformar un problema moral en un nivel de reflexión más profundo. Un nivel de reflexión que a partir de la moral crítica, que era el nivel uno de reflexión, ya estoy transformando un problema moral en un problema ético. Si bien el problema, cuando yo me pregunto en el fundamento, eso se podría caracterizar como un nivel de reflexión de moral crítica. La misma crítica a la moral implica que yo la estoy estudiando. Si se acuerdan, la ética es la disciplina que estudia la moral. Entonces, a partir del momento que el estudio y cuestiono, ya deja de ser un problema moral para ser un problema ético. Es una cuestión clasificatoria, ¿no? No es que necesariamente uno cuando va haciendo ética dice esto es un problema ético o un problema moral, sino que es una clasificación que por ahí a nosotros nos sirve para poder decir qué grado de relevancia tiene esto. Por ejemplo, a mí, si se me plantea algo así como se debe aplicar la pena de muerte, digo, bueno, y yo digo, para mí sí, porque es así, porque Dios lo dijo, o para mí sí, porque hay que matar a todas las personas que hacen daño, no puedo plantear una discusión con alguien que ya tiene una postura tan definida. Entonces, si bien hay un problema moral y le digo, deberías repensarlo, ¿por qué pensás que sí o por qué pensás que no? En el momento que yo le pregunto eso, estoy tematizando el problema de tal manera que deja de ser un problema moral para transformarse en un problema ético. En síntesis, un problema ético es una tematización del problema moral a un mayor nivel de reflexión. ¿Sí? Entonces, el trabajo práctico que está subido al campus va a tratarse principalmente de este tema. Así que quiero que lo tengan en cuenta. Ese trabajo práctico, si bien tiene un puntaje, el hecho de que lo hagan, les vaya bien o mal, eh, si bien les va a servir para el parcial, si les va bien o mal, porque es un sistema de autocorrección el que ya tiene el campus, a mí me sirve el hecho de que lo hayan hecho para ver sus intentos y para ver si es que lo tomaría como, si es que han participado de la clase, eso lo tomaría como asistencia a la clase. Entonces, si se equivocan, no se preocupen, es un cuestionario que busca un poco ponerlos a prueba para que también entiendan que no necesariamente esto es una simplificación de los problemas. El TP es para mostrar de qué otra manera podrían estar planteados en un libro que se dedica a la ética, ¿no? Bueno, siguiendo con el programa y siguiendo para ir avanzando sobre la parte A de la unidad 1, aparecen ciertos conceptos fundamentales de la ética. Fíjense que está autonomía, heteronomía, moralidad, legalidad, deber, obligatoriedad moral, conciencia moral y derechos. A ese tema yo lo voy a tomar de otra parte del campus eh, que ahora veo si es que lo puedo ver, ya la comparto, acá está. Quiero creer que cuando voy navegando en en la página se va modificando. Ojalá que sea así y que así lo puedan ver también. Em, bien, yo he pasado acá a conceptos fundamentales de la ética. Eh, Vamos a ver, este lo voy a hacer medio micro seminario, voy a pegarle una leidita para que no solamente se queden con mi voz, sino con una, una parte de lo que se plantea desde la escritura de este texto que es de Sabater. Dice, esto lo estoy tomando del dossier de ética de 2023
que es lo único que voy a tomar de la unidad 1 del dossier de ética. Todo lo demás que tomo es de la unidad 2. Y dice, autonomía y heteronomía son conceptos clave para comprender la esencia de la moral y poder diferenciarla de otras formas de deber ser, entre las que hemos mencionado las normas de trato social y el derecho. Bueno, acá hay cierta, fíjense que ya acá hay cierto vocabulario técnico que plantea la necesidad de diferenciar el ser del deber ser. Para poder entender estos conceptos, vuelvo al power y me voy a lo que es el ser con el deber ser. Eso está en la diapositiva 13. Hay lo que es necesario. No podemos cambiar lo que es. Yo no puedo cambiar que llueva porque yo no controlo el clima. Yo no puedo cambiar que la ley de gravedad exista porque no controlo la gravedad. Yo no puedo cambiar lo que naturalmente funciona eventualmente. Eh, pero sí puedo instituir cosas y esas cosas tienen que ver con nuestra moral, entre otras cosas. Podría instituir millones de cosas. Podría instituir eh, un evento que todos los años se baile el carnaval en febrero y eso es un evento cultural instituido, no natural, sino que es instituido, es algo social, es algo cultural, pero que no tiene una connotación moral. Lo que debe ser, sí lo tiene, porque tiene un carácter más normativo, es decir, que no necesariamente es así siempre, porque esto que debe ser es posible, pero no es necesario, porque si fuera necesario, todas las culturas lo tendrían. Como no lo es, cada cultura crea su propia necesidad de cuál debería ser el deber ser. Entonces, las leyes de la naturaleza, como la ley de gravedad, son muy distintas a los deberes, las normas, las costumbres que establece la cultura, que entran dentro del deber ser. No voy a ahondar mucho más en esto, simplemente lo vamos a tomar para poder entender estos conceptos que les estaba explicando. Entonces, si volvemos al dossier, perdón, este es el programa, por tener muchas cosas abiertas, hay diferentes formas de el deber ser. La autonomía, entonces, que es una forma del deber ser, es decir, que tiene que ver con lo que está instituido, es la capacidad de autorregulación en materia moral, que permite a una persona considerar reflexivamente los principios morales que ha recibido culturalmente, hacer lo suyo o bien rechazarlos total o parcialmente. Es decir, que yo puedo solamente, alguien autónomo, una persona que tiene una ética autónoma, es una persona que puede autorregular su propio comportamiento. Es decir, alguien que puede reflexionar acerca de los principios morales que ha instituido. Fíjense que está muy vinculado siempre con los niveles de reflexión y problematizarlo sin la necesidad de que alguien intervenga, ¿no? Por eso dice autonomía. Eso es una ética autónoma, una ética en la cual yo me autocuestiono. El concepto de autonomía lleva implícito el de libertad, ya que solamente un ser capaz de autodeterminación puede decidir aceptar o no un código moral. Si yo no soy libre, no puedo elegir aceptar o no lo que está instituido, porque si es que yo no lo puedo elegir, me lo imponen. Y si me lo imponen, ya no estoy siendo autónomo. Lo contrario de autonomía es heteronomía, que se da cuando el cumplimiento de las normas morales ocurre de manera mecánica, irreflexiva y crítica. Es decir, yo configuro mi moral convencional sin darme cuenta y nunca me lo cuestiono. Es decir, que la sociedad de alguna manera ha ido construyendo mi moralidad desde afuera. Hetero quiere decir distinto. Distinto a mí, la moral que se ha construido desde una perspectiva que es distinta a mí. Yo no cuestiono, yo no construyo mi propia moral. Es por eso que se la plantea como una moral o una ética mecánica, reflexiva o acrítica.
La heteronomía moral es característica de las sociedades primitivas o tradicionales. No se autocuestionan, sino que actúan, y a nivel individual de un niño pequeño. Esto ha llevado a diversos autores a sostener que existe una evolución, tanto individual como social, desde la heteronomía a la autonomía. Cuestionable porque hay ciertas culturas primitivas o tradicionales que ya tenían una ética autoimpuesta y que se autorregulaba y se cuestionaba y que tiene que mucho que ver con las leyes de la naturaleza. Entonces, es difícil hoy, antes sí, después de Darwin y sobre todo en la modernidad con el origen de las especies, se hablaba muchísimo de evolución y selección natural y progreso en todas las disciplinas. Hoy ya no tanto, porque se ha comprobado que muchas culturas que nosotros creemos que son más atrasadas tenían niveles de organización social más avanzados que niveles de organización social de la modernidad que creía que era lo único que había, ¿no? Entonces, estos códigos de conducta muchas veces sí se autocuestionaban. Entonces, si había una ética con cierta autonomía que no necesariamente todas las sociedades primitivas o tradicionales tenían la característica esta de la heteronomía, pero es importante pensar que, bueno, si hubiera una sociedad que solo por costumbre y sin cuestionarse actuara de una determinada manera, o una persona que lo hiciera así, estaríamos hablando de una ética heterónoma. Entonces, hemos dicho que la noción de autonomía presupone la afirmación de la libertad humana. Si bien a este término se le han dado una gran cantidad de acepciones, incluso se ha discutido si realmente el ser humano es libre, eh, partimos de la convicción de que hay en nosotros una dimensión de libertad, cualesquiera sean sus limitaciones, ya que en caso contrario sería imposible cualquier exigencia normativa, tanto moral como jurídica. Si no hubiera libertad, no habría decisiones. Si no hay decisiones, no hay moral, porque no decidimos, actuamos por lo que estamos condenados a hacer. En cambio, si hay libertad, nuestras decisiones tienen peso. Y si nuestras decisiones tienen peso, nuestra moral influye en nuestras decisiones. Si debes, puedes, decía un contemporáneo de Kant en su intento por hacer más sencilla la comprensión de la ética kantiana. Con ello quería decir que si hay una exigencia moral, el ser humano puede, es capaz, es libre de cumplirla. Si yo te digo, golpea a tal persona, vos en tu libertad podrías decirme no, o podrías decirme sí, voy y lo golpeo, pero soy capaz de decidir si cumplirlo o no. ¿Sí? A eso se refiere con que puedo. Entonces, en cambio, si yo no digo puedo, diría, si digo el ser humano cumple, ahí ya no habría libertad, por lo tanto, no sería una exigencia moral, no habría moral en sí, porque no habría posibilidad de tener otra opción, ¿no? Entonces, para que haya moralidad, tiene que haber necesariamente algún grado de libertad. Incluso, no sé, si estoy preso, puedo elegir si dormir o no, puedo elegir si insultar al guardia o no. Si elijo si dormir o no, quizá no tiene connotación moral, pero si elijo insultar o tratar bien o mal a un guardia, aún así estoy decidiendo. Es decir, que cuando tengo la privación de la libertad física, siempre algo de libertad me queda. Y si no, queda libertad en mi pensamiento. Pero siempre el ser humano algo de la libertad tiene. Y no ocurre lo mismo con los animales, que realizan conductas preestablecidas por el patrón genético de su especie. Cazar, aparearse en determinada época del año, construir su vivienda, etcétera, siempre de manera idéntica. Si bien algunos animales aprenden otras conductas, esto se debe al adiestramiento y a la domesticación que el ser humano hace de ellos, animales de circo y domésticos principalmente. Un buen ejemplo de la incapacidad de los animales para desarrollar una conducta moral por su falta de libertad la encontramos en el conocido libro del filósofo español Fernando Savater, Ética para Amador, que habría escrito para su hijo Amador a fin de formarlo, por eso lo uso en ética en los cursos más chicos de clase. Bueno, allí el autor acude a la historia de Héctor, el héroe de la Ilíada, ejemplo de valentía y cumplimiento del deber que arriesga su vida en defensa de lo suyo. Frente a la valentía de Héctor, estamos tentados a hablar de la valentía de ciertos animales, como las termitas, que también arriesgan y pierden su vida en defensa del hormiguero. No obstante, las termitas son valientes, pues ellas no tienen la no son valientes, pues ellas no tienen la posibilidad de comportarse de otro modo.
a diferencia del ser humano que sí puede rehuir sus deberes o decidir que lo que han ordenado hacer no es lo correcto o no es lo mejor para la circunstancia del caso. En efecto, Héctor podría haber decidido que no valía la pena pelear, dada la escasa posibilidad del éxito que tenía. Aquiles, su atacante, era mucho más fuerte. Las termitas no, porque la conducta defensiva está programada dentro del comportamiento instintivo de su especie. Bueno, Sabater es un filósofo que ya tiene sus años. Esto es un poco cuestionable hoy porque, de hecho, en los últimos 3 años, a ver, yo no lo menciono acá, ¿por qué? Porque esto es algo que está en investigación, entonces esto es una hipótesis, pero es interesante pensarlo, ¿no? L- los delfines dicen que tienen ciertos comportamientos que no están guiados por el instinto, sino por el placer y por el dolor. Y cuando están guiados por el placer y por el dolor y no por el instinto, pueden elegir entre seguir el instinto, seguir el placer, seguir el dolor. Y al tener la capacidad de decisión, fíjense que lo que aparecería sería la moral, ¿no? Hay delfines que deciden, y a eso hay casos probados, donde hay delfines que deciden, cuando un humano se está ahogando, a ayudarlo y llevarlo a la orilla, y hay delfines que deciden contribuir a que lo ahoguen o guiar a tiburones a que lo encuentren. Es interesante pensar el por qué, ¿no? Porque si la respuesta fuera porque pueden, sería que tienen libertad, y si tienen libertad, tienen decisión, si tienen decisión, tienen moral, si tienen moral, se parecen mucho a los hombres, y por ahí a nosotros no nos gusta mucho la idea de que los animales nos estén alcanzando en algún aspecto, ni siquiera en el hecho de tener moralidad. Muchas veces este tipo de investigaciones nos asusta y dicen, no, no puede ser que un delfín piense como persona o que haga algo como persona. No es el único caso, el del delfín, hay otros animales que también tienen ciertas conductas que tienen que ver con ciertos atisbos de moralidad. Pero hay una diferencia muy grande con el humano, y es que nosotros podemos reflexionar sobre eso. Hasta donde sabemos, un delfín no, o por lo menos eso ni siquiera está en experimentación. El hecho de que tenga moral no implica que pueda formular una ética. Nosotros sí podemos estudiar nuestro propio comportamiento o el de los delfines, como se los estoy mencionando. Entonces, si estos delfines actuaran así, incluso por instinto, caeríamos en cierta heteronomía nuevamente porque no podrían decidir si quieren hacer eso o no. No habría libertad nuevamente. Entonces, fíjense que un gran condicionante, es decir, la posibilidad de hacer A o B, que implica la libertad, hace que la libertad sea una condición necesaria para que exista la moral y por lo tanto la ética también, ¿no? Bueno, si seguimos por acá con estos conceptos que les estaba mencionando en el PowerPoint, nuevamente les digo que lo estoy tomando del dossier. Fíjense, acá estoy en la página 12. Sabater nos recuerda que cuando de conducta moral se trata, no valen como motivos de la acción ni las órdenes, ni las costumbres, ni el capricho. Para que una conducta sea auténticamente moral, debe ser autónoma. Esta es la opinión de Sabater. Fíjense que ya acá dice, este es el planteo de Sabater. Para Sabater, para que una conducta sea auténticamente moral, debe ser autónoma. Vale decir, originarse en la convicción íntima y racional de qué es lo correcto. Por el contrario, nuestra acción estuviera motivada por la obediencia mecánica de las normas aprendidas o por temor al castigo o por la presión social, nuestra conducta sería heterónoma y no autónoma. Fíjense que ahí diríamos que nuestra conducta no sería una conducta moral si no tenemos libertad. Y que en las conductas heterónomas no hay libertad de por medio, porque yo no puedo decir si hacerlo o no. Entonces, si bien hablamos de una ética heterónoma, fíjense que ahí se separa de la moral, porque estudia lo que no es moral. No moral en el sentido bueno o malo, en el sentido de esto es inmoral, sino moral en el sentido técnico. No entra dentro de la moralidad como disciplina, ¿no? Porque si no hay libertad, como les digo, estas cuestiones heterónomas no las podríamos clasificar como una conducta que tenga la connotación de moral o no moral, porque directamente no hay libertad y la libertad es una condición necesaria para que haya moral
desde el punto de vista de Sabater, ¿no? Entonces, para que esta autonomía y esta libertad que la hacen posible, tiene que haber algo más que sería la responsabilidad, que es el correlato para responder a nuestros actos, en la medida que ellos son libres. O sea, si yo tengo la libertad de hacer algo, quiere decir que yo lo elegí. Y si yo lo elegí, soy responsable de eso. Por eso la conducta humana siempre entraña un riesgo: tomar una decisión incorrecta, realizar una acción que tenga consecuencias negativas inesperadas, ya que, como hemos dicho, no hay manera de demostrar la corrección de un juicio moral. Todas nuestras elecciones morales se realizan en circunstancias de relativa incertidumbre. Para que haya algún problema moral, para que yo en mi cotidianidad me pregunte qué es lo que está pasando, es porque en algún momento dudo. Si no hay incertidumbre, si no hay duda, yo sigo para adelante. No modifico mi comportamiento ni me pregunto. Cuando hablamos, como por ejemplo en el caso de la moral convencional, las convenciones han establecido ciertas conductas que nos hacen que nosotros avancemos sin preguntarnos mucho más allá de eso. Los conceptos de autonomía y heteronomía, hoy aceptados por filósofos morales en forma casi unánime, fueron formulados por primera vez por Kant, al igual que los conceptos de moralidad y legalidad, que son a los que vamos a ir ahora, ¿no? Con moralidad y legalidad estamos hablando de que una acción puede coincidir con la moral vigente en la sociedad al momento de su realización, pero eso no la hace moral en el sentido estricto de la palabra. Para ello es necesario que el acto surja de la convicción íntima del sujeto que obra, autonomía. Esto no es requerido cuando se trata del cumplimiento de normas de trato social, uso y costumbre. En general cumplimos con dichas normas por mera inercia cultural sin asignarles demasiada importancia, a veces incluso contra nuestros gustos y deseos. Por ejemplo, un empleado al que se le requiere una determinada vestimenta durante sus horas de trabajo. Lo mismo ocurre con el cumplimiento de las leyes. Al legislador, al Estado, no le interesa demasiado que los ciudadanos estén convencidos de la justicia de las leyes o que lo hagan solo por temor al castigo. Le basta con su cumplimiento. Por eso se dice que el derecho es heterónomo. No necesita que ustedes se cuestionen para cumplir la ley, sino que necesitan que la cumplan. La conducta del ciudadano que cumple con las leyes es solo legal. Muchas veces cumplimos con leyes porque no nos queda otra. No creo que nadie de ustedes se haya preguntado si tienen que ir vestidos al trabajo o no. Van vestidos simplemente porque saben que la ley exige que ustedes tengan cierto código de vestimenta para el cual ustedes se visten mínimamente. No necesariamente, capaz que no respetan un código de vestimenta estricto, pero sí respetan el código de vestimenta de vestirse y nunca se lo han cuestionado. Es decir, que tiene un funcionamiento solamente legal y heterónomo porque no se lo preguntan, no autorreflexionan sobre eso y por lo tanto es un marco meramente legal, pero fíjense, no hay libertad de elección, no lo puedo pensar, no lo pienso, es solamente legal, no moral. Ahora seguramente lo están pensando. Entonces, si lo piensan y los ponen a cuestionar sobre eso, bueno, estarían entrando a una ética más autónoma, por lo menos respecto a eso. Pero bueno, yo la verdad que no me pregunto si es que tengo que ir vestido a algún lado o no, sigo yendo vestido porque creo que no me queda otra, entonces en este caso no es algo que esté buscando cuestionar. Quizá si tengo un pensamiento naturista y que hay playas nudistas justamente por eso, entonces sí lo cuestione. Y para mí, si entre no solo dentro de la legalidad, sino que entre dentro de la moralidad. ¿Se entiende? Hay un cuestionamiento más profundo. No me conformo con lo legal, sino que necesito apropiarme de eso y reflexionar sobre eso y elegirlo. Entonces, ahí estamos entrando dentro de lo que es moralidad. Sin embargo, las leyes tienen relación con la moral, pero aunque no se fundan en ella. Por lo tanto, un ordenamiento jurídico que esté en abierta contradicción con la moral vigente en una sociedad no puede sostenerse durante mucho tiempo sin conflictos. Hay muchas leyes controversiales y cuando no están de acuerdo con la moral que tiene la gente, entran en conflicto, porque eventualmente entran en la categoría de algo cuestionable. Puede ser legal, pero la gente moralmente no está de acuerdo con eso, lo cuestiona. Entonces generalmente entra en un conflicto, hay un conflicto entre la moralidad, la construcción de mis valores y mis reflexiones con lo que es legal. Y fíjense, no sé, por ejemplo, una persona
homosexual perseguida en la República Democrática del Congo, o una mujer que quiere casarse, una mujer monógama que quiere casarse con un solo hombre en alguna de las naciones de los Emiratos Árabes. Son cuestiones de gente que muy probablemente no esté de acuerdo con lo que la legalidad establece y su moralidad vaya por otro lado, ¿no? Kant nos proporciona claros ejemplos de conducta legal y conducta moral. Quizá los más difíciles de reconocer son los casos de conducta legal, pues en ellos la acción es conforme al deber. Esta conformidad o coincidencia con el deber no significa que la acción haya sido motivada por el deber. Así, por ejemplo, un comerciante que para no desprestigiar su negocio vendiera a todos al precio justo, no estará obrando por la convicción, sino guiado por un interés económico. Lo mismo aquel que ayudara al prójimo, al dar limosna, por ejemplo, solo porque le conmueve el dolor de que necesita ayuda. Tampoco estaría obrando impulsado por su deber, sino por un sentimiento, como la compasión, que para Kant está al mismo nivel del reconocimiento, aquel que hace beneficencia para ser admirado, o como es común en nuestra época, porque el monto de la ayuda será deducido de sus impuestos. Estos aspectos tan rigoristas de la filosofía kantiana pueden resultar chocantes y de hecho han sido criticados por otros filósofos, pero obedecen al intento de delimitar estrictamente el comportamiento moral de otras formas de conducta meramente legales. A veces ser moral y tener una conducta que entre dentro de la moralidad y para entrar dentro de la moralidad nuevamente, que tengo que tener libertad y tengo que tener autonomía, es decir, autocuestionarme. Si pasa eso, entonces, eh, para que no solamente sea algo legal, tengo que llegar a ese nivel de reflexión y hay muchas conductas que son legales, como por esto de poner un precio, yo pongo un precio porque es lo legal, lo que me establecen, pero si yo cobro un precio accesible porque me alcanza para los costos, más allá de que yo pueda aumentar más porque la ley me lo permite, yo no estoy actuando porque yo quiera que se cumpla la ley. Tampoco estoy actuando porque me siento mal por la gente. Estoy actuando porque estoy convencido de que es lo mejor. Estoy convencido de que es lo correcto. Entonces, ahí estoy hablando de que estoy buscando una conducta que es efectivamente conforme a la moralidad, una conducta moral, ¿sí? Kant diría que es conforme al deber, ¿no? Cuando estas conductas son morales, estamos hablando de, para Kant sería algo como conforme al deber. Y así nos vamos acercando un poquito a Kant, ¿no? Que es el padre de el deber, el padre de la deontología. Todas las éticas que mencionan al deber como lo más importante son éticas deontológicas. Y para poder entenderlas, necesariamente tenemos que entender el concepto de deber. Para esa parte del concepto de deber, voy a tratar de abarcarlo un poco en la clase siguiente para que ustedes puedan enfocarse en esta clase, sobre todo en el trabajo práctico, que es donde se plantean los problemas éticos y los problemas morales, para lo cual voy a volver al Power para no quedarme tan lejos de la temática central del trabajo práctico. Así que veamos. Entonces, si volvemos para atrás, tenemos aquí, nosotros aquí hemos tomado 4 de los conceptos fundamentales de la ética. Estos 4 conceptos fundamentales de la ética me van a permitir cuestionar ciertas cosas que nos suceden cuando se da un fenómeno que podríamos tomar como un fenómeno que pone en duda lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Es decir, que nos amerita un problema dentro de la vida cotidiana, ¿no? Cuando, por ejemplo, no coincide la moralidad con la legalidad, entonces yo me cuestiono. Cuando yo de repente creo que hago algo heterónomamente, es decir, lo hago todo el tiempo sin haberme consultado, sin haberme preguntado, sin haberme autorreflexionado, ignoren con los errores de expresión que acabo de cometer, pero creo que ustedes me entienden. Pero cuando para poder tener autonomía es necesario que me plantee problemas. Cuando yo me planteo un problema en primera instancia, me lo planteo como un problema moral. Cuestiono si es que mi moral es correcta o no, preguntando algo o haciendo una afirmación sobre mi moralidad o sobre la moralidad de alguien más. Por ejemplo, ¿se debe aplicar la pena de muerte? Estoy cuestionando
la moralidad de las personas que aplican la pena de muerte en el fondo, para responder con un sí o un no. O podríamos decir, la pena de muerte se aplica en millones de países. Yo lo planteo como un hecho, pero no lo cuestiono a ciencia cierta, pero estoy proponiendo ese hecho como algo que puede ser la base de una discusión. Esto es un problema moral. Pero ahora, ¿cómo entendemos ese hecho en profundidad? Cuando me pregunto acerca del por qué, acerca del fundamento de ese hecho, acerca de las relaciones de ese hecho con otros términos morales o con la ley, cuando de repente intento pasar de una ética heterónoma propia a una ética autónoma propia, intento llevar un nivel de reflexión cero a un nivel de reflexión uno, estoy planteando lo que antes era un problema meramente moral, es decir, propio de mi accionar en términos cotidianos o del accionar de otros, si es que estoy cuestionando a otro, en un problema del cual vamos a charlar y reflexionar buscando el fundamento y tratando de entender el porqué de eso. Ahí hablamos de un problema ético. Y con eso cierro la clase de hoy. Espero que les sirva. Cualquier consulta acerca de los trabajos prácticos la vamos a hacer la clase que viene. Y el trabajo práctico número 1, les he ampliado la fecha de presentación a 2 semanas por las dudas tengan algún problema con el campus, como son algunos casos que me han planteado. Así que con eso por la clase de hoy. Espero tengan un buen fin de semana, un buen cierre de semana si es que tienen clase mañana viernes. Nos vemos la próxima clase.